Hola de nuevo, aquí seguimos con la lectura a este artículo científico para optar el título de maestría en enseñanza de la matemática, en este caso de la función lineal, en esta tesis llamada Función lineal y sus registros de representación semiótica, diseño de una secuencia didáctica para el nivel de secundaria. Está dentro de un proyecto de desarrollo profesional para optar el título de grado de maestra en matemática educativa con orientación en el nivel secundario. La presenta María del Refugio Hernández Fernández y las directoras Nancy Janet, Calvino Guevara y Mónica del Rocío Torres Ibarra. De Zacatecas, el 23 de octubre del 93, me parece un artículo muy nuevo, en el que reafirma que es una manera, un camino, la pedagogía y la didáctica, el leer nuevos logros en pedagogía y didáctica, lo que reafirma nuestro ánimo para seguir adelante en crecer como licenciados en matemáticas para primaria, bachillerato y universidad. Entonces acá, vamos a, después habíamos visto ya, habíamos empezado a ver la introducción de esta importante tesis de maestría. Nos dice que el interés por el aprendizaje del concepto de función surge a raíz de las dificultades que se presentan en su entendimiento, así como el lugar que este concepto ocupa en la comprensión de otros temas como el cálculo. En este documento se desarrolla una secuencia didáctica que prioriza el desarrollo conceptual sobre la realización mecánica de procedimientos y algoritmos. Para su desarrollo se divide en los siguientes capítulos. En el primer capítulo se presenta la motivación inicial del estudio, en donde se aborda la relevancia e impacto de la enseñanza de la función lineal en el aprendizaje de los estudiantes. También se incluyen los antecedentes, en los cuales se reportan varias investigaciones sobre la enseñanza de las matemáticas, la importancia y dificultades encontradas al abordar las funciones y resultados al trabajar con representaciones semióticas, y por último se realiza el planteamiento de la problemática, problema y objetivos de la investigación. También ya nos sigue hablando ya en el capítulo 2 que nos va a seguir presentando, y yo a la vez que leo esta tesis les voy presentando que para la unidad didáctica que seguimos, que hemos construido con la licenciatura en matemática y con los ingenieros agropecuarios y estudiantes de administración de empresas de nuestra universidad en el campus Caucasia, pues empezamos con la construcción de un mapa conceptual alrededor de la función lineal. Entonces aquí vamos a poner que entre los conceptos está el de función lineal, y cuando tenemos dos palabras vamos a poner /n para que nos lo copie dos palabras y el concepto nos quede mejor organizadito en su círculo, donde vamos a dejar en este mapa conceptual a cada uno de los conceptos, valga la redundancia. Entonces separaremos estas cadenas de caracteres con coma, esta lista de Python, y también le vamos a hacer una lista de los conceptos vinculados. Entonces así vamos a hacer una lista de Python de pares ordenados de conceptos vinculados. Entonces aquí slash, y le ponemos aquí, pues otro par de conceptos dentro del mapa conceptual como este. También, para estos mapas conceptuales vamos a valer mucho de ChatGPT, de la empresa OpenAI, que nos habla sobre how can I help you today, how can I help you today, y aquí nos dice preguntémosle sobre dame un mapa conceptual para la enseñanza del concepto de función lineal. Entonces dame un mapa conceptual con network X sobre para una clase sobre la función lineal, entre comillas dobles, la
función lineal y aquí él dice que lamentablemente no puede hacer visualizaciones gráficas, pero nos puede decir cómo con el código. Entonces nos dice con el método addNodes le da los conceptos, y con addNodesFrom les dice los otros conceptos que van a estar vinculados. Entonces aquí el de definición, características, ecuación y gráfica. Entonces esta sería una parte de conceptos que él nos sugiere asociados al concepto de función. Entonces aquí se los podemos poner, control V, quitamos esta otra de aquí. Entonces hasta el concepto de función lineal, de definición, de sus características, de la ecuación y de la gráfica. Y los pares de conceptos, pues en primera instancia está que vincule el concepto de función lineal con su definición. Entonces aquí le ponemos control con su definición. Entonces aquí ponemos comillas nobles, definición, y bueno, nos enseña, bueno, y cómo haces para agregar esas listas con el método addFrom, que es borde, el método agregar borde o agregar vínculos entre conceptos. Entonces aquí a la clase G, al objeto G le agregas add from, agregar borde desde qué, pues entonces utilizando la lista de conceptos vinculados. Y después nos dice, bueno, después de tener eso, cree dibuje el grafo con creando la variable post con nx.sprintLayout de G. Entonces aquí creamos las posiciones creando la variable post con el operador de asignación, y a G le agregas, nos dice que le agregas, bueno, llamas a la, en realidad aquí llamas al método sprintLayout aplicado a G, o a la función sprintLayout aplicado a G. Entonces aquí es que de la librería NX, NetworkX, llamas a la función sprintLayout, sprintLayout, y la evalúas en G, y así me generan las posiciones de los conceptos. Aquí me dice que NetworkX error G, bueno, se necesitan tuplas y no nos dieron todas. Entonces es que aquí tenemos una tupla que no le dimos más vínculos, entonces quitémosla de aquí. Es decir, que si no tenemos solo si solo tenemos dos vínculos vinculados, no pongamos más pares ordenados. Aquí ya no lo genera. Bien. Y luego nx.draw para que trace el mapa. Entonces le dices el objeto G y las posiciones con width label en true, not size en 2000 y not color en sky blue y font size de 8. Entonces aquí le copiamos esta línea, control C, y se la ponemos acá para que nos trace. Entonces con nx.draw y aquí le ponemos un /enter para cambio de línea, y le damos correr. Miren que nos muestra el mapa conceptual donde está vinculado función lineal con su definición, y están los otros conceptos, el de ecuación, el de características y el de gráfica. Bueno, así ya pues seguimos trabajando en el mapa conceptual de la mano pues de ChatGPT, y aquí también le pones como los labels, pero ese casi ya no lo utilizo yo, y el título y el mostrar. Entonces mostrar el gráfico, control C, y aquí nos lo ponemos control V. Entonces esencialmente generamos unas posiciones y lo dibujamos aplicando G y las posiciones con width label en true, en not size en 2000 y en not color en sky blue, y en font size en 8 y en font color en black.
para que en las letras nos quede en negro, la letra de cada uno de los conceptos. Y aquí mapa conceptual de la función lineal, ya ahora sí nos quedó con título y demás. También importas, él también tiene acá, creo que es cuando grafica, bueno, estas posiciones creo que tiene un random state, o un seed, creo que es que tiene seed para semilla, y esa semilla aleatoria la pone por ejemplo en 5.13 para que las posiciones siempre sean las mismas. Entonces cada vez que yo lo corro me quede en la misma posición. Entonces tenemos el parámetro semilla asociado a la función sprint layout, y ponemos, bueno, también en esta secuencia didáctica siempre empezar con el vocabulario en inglés asociado a la clase. Entonces vocabulary, en este caso spring layout, que es como primavera, diseño primavera, como para diseñar el mapa conceptual. Y también tenemos las palabras seed de semilla, y bueno, Spring Layout, traduzcámosla acá, nos quedaría Spring Layout, que significa diseño de primavera, que es para diseñar las posiciones. Entonces diseño de primavera, y es el nombre de la función que crea las posiciones de los conceptos, que crea las posiciones de los conceptos. Bueno, entonces así ya tenemos otro más, dos palabras asociadas a esta clase sobre la función lineal. Y seguimos con el artículo. Entonces en el artículo nos dice, bueno, miremos acá, nos dice, estábamos en la parte de introducción, en donde nos habla del segundo capítulo del libro. Entonces aquí le ponemos un poquito menos, y aquí, y en ese capítulo 2 él nos dice que se presenta el marco teórico en el que se describen los elementos a considerar en la teoría de representaciones semióticas de Raymond Duval en 2004, como un ejemplo, como por ejemplo los conceptos de noesis, semiosis, registros de representación, etc., y su aplicación en el tema de funciones lineales. También se incorpora la definición de comprensión y los niveles en que ésta se puede ir adquiriendo según Hitz en el 96, así como la definición de secuencia didáctica y elementos matemáticos de las funciones lineales. Luego también se expone en el capítulo 3 el método de investigación que se eligió para llevar a cabo la investigación, que fue un método cualitativo, pues se fundamenta en la literatura y en el juicio del docente. También se hace mención de los pasos a seguir para el diseño de la secuencia didáctica. Y en el capítulo 4 se muestra el análisis de evidencias obtenidas y los resultados que se obtuvieron al aplicar la secuencia didáctica en los estudiantes en torno a los 4 objetivos particulares. Y por último se enuncian las conclusiones obtenidas a partir del diseño, aplicación y análisis de la secuencia didáctica desarrollada, además de las recomendaciones para trabajar con el tema de funciones lineales, limitaciones y futuras líneas de investigación. Pues aquí ya empieza con el capítulo 1, planteamiento del problema de investigación alrededor de la enseñanza de la función lineal. Y ya nos dice que en este capítulo se presenta la motivación inicial del estudio, entonces se explica por qué se decidió trabajar con el concepto de función lineal desde el ámbito profesional y académico, y también se incluyen los antecedentes tomados de diversas investigaciones basadas en la enseñanza de la función lineal y todo lo que esto conlleva. Al final de este capítulo se realiza el planteamiento de la problemática, problema, pregunta y objetivos de este proyecto, así como también su respectiva reflexión y justificación. Seguiremos entonces con la motivación, la lectura de este artículo, que nos permitirá ahondar sobre
la enseñanza de la función lineal, bueno, desde un artículo recomendado a través de Google Scholar, que sea de gran actualidad como es 2023, para la enseñanza de este importante concepto asociado al precálculo, al cálculo diferencial, cálculo integral y el cálculo vectorial. Muchas gracias.